Tonight we turn to Judges, the 15th chapter. Hoy volteamos al libro de Jueces, el capítulo 15. And we're going to pick up on the story of Samson here in chapter 15. Vamos a continuar la historia de Sansón aquí en el capítulo 15. The story of Samson begins in the 13th chapter of the book of Judges. La historia de este juez empieza en el capítulo 13 de Jueces with the announcement to his parents about his birth, the birth of Samson. Se le dio un anuncio, ¿verdad?, a los padres de Sansón sobre su nacimiento. And then in chapter 14, en el capítulo 14, we see that Samson assumes a position as a judge. En el capítulo 14, Sansón continúa con esa posición como juez, a judge of Israel, un juez de Israel, and he occupied that position for 20 years. Y ocuparon él ocupó esa posición por 20 años. We saw how he fell in love with a Philistine girl in Timnath. Se nos dice que se enamoró de una joven filistea en Timnat, and the resulted disaster, y resultó no muy bien. He made a riddle to 30 young men, hizo una adivinanza a 30 jóvenes that were appointed as his companions, like his court prior to his marriage, como sus acompañantes antes de su matrimonio. And then he put a riddle to them, les dio una adivinanza. And it took him to have an experience with a lion, y al fin tuvo una experiencia con un león. And it's so vivid, his story. Esta historia está muy ilustrativa. But now we go to chapter 15. Ahora entramos al capítulo 15, where our lesson begins, donde empieza nuestra lección. And let's look at, because of what had happened in chapter 14, porque lo que había sucedido en el capítulo 14, he felt like he had been betrayed. Él sintió que había sido traicionado. And so in chapter 15, he's a little bit trying to make up with his wife. En el capítulo 15 empieza a tratar de hacer las paces con su esposa. And let's read verse 1 and 2. Leemos versículo 1 y 2. It says, aconteció después de algún tiempo que en los días de la siega de trigo, Sansón visitó a su mujer con un cabrito. No les llevó flores, no le llevó chocolates, le llevó un cabrito, ¿cómo ven? It was so funny. Entraré a mi mujer, dice, en el aposento, mas el padre de ella no lo dejó entrar. Y el padre de ella dijo, me persuadí de que la aborrecías y la di a tu compañero. Miren nomás, hermanos, ¿verdad? Mas su hermana menor, que no es más bonita, que no es más hermosa, tómala pues en su lugar. So we see that during the harvest time, Samson took a young goat and went to visit his wife. And he said, I'm going to go to my wife's room. But then her father wouldn't let him go in. He said, I thought you hated her. I gave her to your companion. Isn't her younger sister more attractive? Take her instead. ¿Qué clase de padre es este? What kind of a father is this, right? He had already paid the dowry. Y él ya había pagado el dote and everything else y todo lo demás. So we see here that after he cooled off with that drama with the Philistines, después de que él se calmó de ese coraje que tenía con los filisteos, that he came to visit his wife. Dice aquí que vino a visitar a su esposa, con un cabrito, with a little goat. And the father thought, I thought you were upset at her and that you weren't going to get back with her. Dice el papá, yo pensé que estabas enojado con ella y que no ibas a regresar con ella. Mira, pero llévate la menor, take the youngest one. Samson didn't appreciate the fact that his father-in-law was giving away his bride to his friend, ¿verdad? Sansón no le gustó que su padre había dado a su esposa a su mejor amigo, so he decided to go get even with the Philistines because they're the ones who set the whole thing up. Entonces Sansón quiso tomar venganza contra los filisteos porque ellos son los que habían arreglado todo este rollo, getting the secret out of his bride, de darle el secreto de la esposa. And so here we have a picture. You can put the first picture. He went out and he caught 300 jackals or foxes, ¿verdad? Él fue y captó 300, eran zorras o chacales, como usted quiere decirlo, because the jackals tend to run more in a pack more than foxes, ¿verdad? Los chacales corren más como en un grupo que como las zorras. And it says that he tied their tails. Él amarró sus
sus colas de dos en dos y les puso allí una antorcha, ¿verdad? And he put a torch and he tied them. Vamos a ver aquí en el versículo 4 y 5. Bueno, 3 al 5, 3 to 5. Entonces le dijo Sansón, si culpa seré esta vez respeto a los filisteos si mal les hiciere. Y fue Sansón y cazó, you can leave it off, I think, 300 zorras y tomó teas y juntó cola con cola y puso una tea entre cada dos colas. Después, encendiendo las teas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos. So check this out. He set them loose into their grain and their vineyards and their olives. Y quemó las viñas, los olivares, también quemó todo lo que era toda la cosecha de los filisteos. He set them all on fire. Él encendió todo. And they had a real, remember we heard about that fire in the panhandle of Texas for a while. ¿Se acuerdan que hubo ese fuego allá en la parte arriba en Texas? ¿Cómo duró, verdad? When it's a brush fire, cuando es puro zacate seco, ¿cómo duran los incendios, verdad? Can you imagine him getting these 300 foxes, tantas zorras o chacales, and he made a fire in the prairie, hizo allí un fuego que terminó con todo lo que viene siendo el trigo. Remember, it's the wheat, el olivo, the olives y las viñas and the vineyards. So he wiped them all out. Terminó con todo eso. Then we continue seeing in verse 6, versículo 6. Y dijeron los filisteos, ¿quién hizo esto? Y le contaron, Sansón, el yerno del Timnateo, porque le quitó su mujer y se la dio a su compañero. Y vinieron los filisteos y miren nomás, la quemaron a ella y a su padre. Check this out. They came, and remember, if you remembered last chapter, si recuerdas el capítulo anterior, el hermano Flores lo enseñó, Brother Flores taught it, and how that was a kind of like a threat to her. Era una advertencia a ella. Si no nos dices cuál es ese rima o esa adivinanza, if you don't tell us what that, saying is, te vamos a quemar, we're going to burn you. And she ends up burned anyway, right? Termina quemada la pobrecita y su padre. And so we see in verse 7, verso 7, Sansón les dijo, ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. Y los hizo cadera y muslo con gran, los hirió, cadera y muslo con gran, ¿qué hermano? Mortandad. Y descendió y habitó en la cueva en la peña de Etam. I'm a little cold, Saul. I'm not sure if my hermanas are cold, but can you help us with that? Thank you. He attacked them viciously and slaughtered many of them. Tuvo aquí Sansón, thank you, una venganza personal en contra de todos ellos. And he went back and we can see here in verse 9 through 13, versículo 9 al 13, podemos mirar aquí que los derrota. He really defeats them. Entonces los filisteos subieron y acamparon en Judá y le extendieron por Lehi. Y los varones de Judá le dijeron, pues ¿por qué vienes con nosotros? Ellos dicen, aprender a Sansón, hemos subido para hacerle como él nos hizo. Y en el versículo 11, en verse 11, it says that 3,000 men from Judah came down to the cave in the rock. Porque Sansón fue y se acostó en una piedra en la cueva de Etam. Y 300 de los de Judá vinieron a él. It's interesting to me how Judah was under the Philistine oppression. Se me hace interesante que los de Judá estaban en opresión bajo los filisteos y nunca se reunieron para guerrear y pelear por su libertad. They never gathered to come together and fight for their freedom. Pero cuando se trataba de ir a atacar uno de ellos, when it was about attacking one of them, bien que se armaron 300, right? 300 gathered together. And isn't it true sometimes? A veces es cierto que en el cuerpo de Cristo, in the body of Christ, hay más ataque adentro que contra el que de veras es nuestro enemigo. Sometimes there's more attack inside than that is the enemy that is attacking us. Es el enemigo quien debemos de estar peleando, ¿verdad, hermanos? It's the enemy who we need to be fighting. So the Bible tells us here in verse 12, nos continúa diciendo en el versículo 11 y 12 that
the men of Judah said, look, we're not interested in killing you, Samson. No estamos aquí para matarte, Samson. We just need to kind of turn you in to the enemy. Te tenemos que entregar al enemigo. Because you're causing a lot of trouble. Estás causando mucho problema. And Samson says, okay, if you promise, and dice en el versículo 12, si me juras que no me van a matar. If you promise me that you're not going to kill me, I'll let you bind me. Yo te voy a dejar, los voy a dejar que ustedes me amarren. And then you can turn me over to them y ustedes me pueden entregar a ellos. ¿Y qué le dicen ellos? ¿Qué dice el 13? No te queremos matar, solamente te queremos entregar. Right? We're not going to kill you, we just want to turn you in. Y dice allí que le ataron con 2 cuerdas nuevas y le hicieron venir a la peña. And they made him come to the new rock. We have another picture, otro retrato aquí de lo que sucede. And what's happening here when they take him, versículo 14 al 17, cuando lo llevan a ser entregado a los filisteos, to turn him in to the Philistines. Lying on the ground is a jawbone of a donkey. Allí en el piso está la quijada de un asno. And he picked up the jawbone of the donkey and he began to smite the Philistines. Recoge esa quijada y empieza a golpear a los filisteos, tossing their bodies into piles over piles. Él está avientando los cuerpos en montones. ¿Y cuántos mató? How many does the Bible say he killed? 1,000. Si quieren prendemos la luz para que vean, hermanos. Sorry, Joel. Yes, thank you, Oscar. Y mató 1,000 filisteos, ¿verdad? He killed 1,000 Philistines, and the rest ended up going home. Y los demás se regresaron a casa. And look what he says in verse 16. Vamos a ver en el versículo 16. Jueces 15, 16. Entonces Sansón dijo, con la quijada de un asno, un montón, 2 montones. Con la quijada de un asno, maté a 1,000 hombres. With the donkey's jawbone, I have made donkeys of them. With the donkey's jawbone, I have killed 1,000 men. Y cuando acabó de hablar, arrojó de la mano la quijada y llamó a ese lugar Ramat Lehi. So when he finished speaking, he threw away the jawbone, and the place was called Ramat Lehi. Samson became, it's in the next verses, el siguiente versículo, el 18. He became very thirsty. Mira, tuvo gran sed. Y clamó a Jehová, and then he prayed. I'm going to stop here with the thirst. Voy a parar un poquito aquí con lo de tuvo gran sed. He became extremely thirsty after this beating of the Philistines. Le entró mucha sed después de pelear y golpear a estos filisteos. And era el mes de la siega, so era como en junio. It was a harvest month, so it was about June. So era muy caluroso en ese tiempo. It was very hot during that time. But can I just say this thought? Puedo decir esto. He acclaimed to his own strength in verse 16, en el versículo 16. Él se dio la gloria. I have killed 1,000 men. Yo maté a 1,000 hombres. And when we do ministry and we give ourselves and we attribute ourselves the glory, cuando hacemos ministerio y nos atribuimos a nosotros mismos la gloria, and we say it's because of my blank, y decimos, es porque mi, y ahí llenas el blanco. Samson, it was his strength. Sansón era su fuerza. But you might say, tú podrás decir, it's because of my beautiful voice, es mi voz. O it's my skill, es mi talento. O es que yo, ahí cuando decimos yo, híjole, allá. And we end up feeling thirsty in our soul. Y empieza a venir una sed a nuestra alma. Because we could only, I guess, fabricate so much. Porque nada más nuestras fuerzas pueden fabricar, si pudiera decir esa palabra, tanto.
But when you rely on the Lord, cuando tú y yo nos dependemos del Señor, Él es el que me da las fuerzas. He's the one who gives me strength. Él me da entendimiento. He gives me knowledge. Él me dio este equipo. He gave me this team. Cuando le atribuimos al Señor, when we attribute to the Lord, nunca tendremos sed. We're never going to be thirsty. No nos cansaremos de hacer el bien. Bible says, do not grow weary in doing good. Cuando dependemos de que todo viene de Él y para Él. Amen. When we say everything is for Him and by Him, entonces vas a poder tener fuerzas nuevas. You're going to have new strength. But it wasn't the case here. So he ended up thirsty. Empezó, tenía una gran sed. And let me tell you, this is the first recorded prayer I read from Samson in verse 18. Y en el versículo 18 es la primera oración que yo me acuerdo de leer de Sansón. Is that he was thirsty. Because it says, tú has dado esta grande salvación por tu mano de tu siervo y moriré y ahora tengo sed y caeré en la mano de los incircuncisos. He was afraid he was going to fall in the hands of the uncircumcised. But en primer lugar, él no hubiera ni haber ido acercándose, no tenía nada que hacer en el campo de los filisteos. He wasn't even supposed to be going to the Philistine camp. Versículo 19, qué hermoso es el Señor. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por su misericordia? Are you grateful for His mercy? In verse 19, versículo 19, He opens up a hollow place and water came out. Y el Dios abre una cuenca allí y salió agua y bebió y recobró su espíritu. He then drank water and then he revived. Y él le cambia ese lugar. En lugar de ser llamado Ramat Lehi en el versículo 17, he initially called it Ramat Lehi in verse 17, which just basically means a place of jawbone, una colina de una quijada. Le cambió el nombre a En Hakkore. He changed it to En Hakkore, which means, que quiere decir la fuente del que clamó, which means the caller's spring. Y así se llama hasta hoy. And that's how it is till now. Y luego dice ya en el versículo 20 que él juzgó por 20 años. So we see here that he judged Israel for 20 years. Then we go to chapter 16 and the second encounter. Vamos al capítulo 16, chapter 16. Fue Sansón a Gaza. It says one day he went to Gaza. Lo hemos oído esa ciudad mucho en las noticias, ¿verdad? Hoy en día, it's what's famous right now, is what we've been seeing. But let me tell you once again, Gaza is in the southeastern part of Israel. Gaza está en el sureste, en la orilla de Israel. Meaning he went down to Gaza. Quiere decir que descendió, geográficamente hablando, a Gaza. But everywhere in the Bible where it says he descended or they went down, it also speaks of their moral stability. Cuando habla la Biblia, descendió o bajaron a, también no solamente de geografía, pero está hablando de su condición moral. And it says here, he went to Gaza. ¿Para qué? Why did he go? He went and he saw a prostitute, una mujer ramera. And then it says he went into her and he spent the night with her. Y fue y se llegó a ella. Gaza era un lugar muy suelto. Gaza was a city that it was in the coast, estaba en la costa, and they were used to being very free. Estaban acostumbrados a ser tener mucho libertinaje, where anything would go, donde todo iba. ¿Para qué va? Why is he going? Y ahí se ve una mujer, he sees a prostitute, y dice que va a ella. He goes in with her. I have a next picture. Aquí podemos mirar, y usted puede leer conmigo, que cuando lo vieron que estaba en la noche con esta mujer, esta prostituta, since he was there with this prostitute at night, the people from the city said, we're going to enclose him in. Lo vamos a encerrar. Que al cabo ahí está toda la noche y lo vamos a encerrar, and we're going to close him in. Y alguien me lee, por favor, el versículo 3. Can somebody, we can leave the picture, mijo. Can somebody read me verse 3?
So he didn't spend all night. No se quedó toda la noche. Se levantó a medianoche. He woke up at midnight. And he saw he was locked in. Y vio que estaba encerradito. So what did he do? ¿Qué hizo? He took the doors, ¿verdad? Agarró estas puertas y se las llevó hasta, dice ahí, la cumbre del monte que está delante de Hebrón. He went to the top of the hill that faces Hebron. Now, people say, dice gente, that these doors, que estas puertas estaban about a few hundred pounds each, que estaban algunas cienes de libras cada uno. And Hebron, these hills of Hebron, estas colinas de Hebrón, was about 37 miles, como 37 millas. Pues ahí va con las puertas Sansón, ¿verdad? There he goes with his doors, 37 miles, 37 millas. A ver, voy a ver aquí, ¿quién vive lejos? ¿No están los de Horizon aquí esta noche? Is that 37 miles? ¿Es de como cuántas millas? Más, imagínate, right? Más, ok. No es más o menos, es más. Es más que menos. So, I mean, lejos. I'm trying to say the distance, la distancia is about picking up these doors and carrying them. So, ¿qué hacen los hombres en la mañana? ¿Verdad? Despiertan y están las puertas, no están ahí. The doors aren't there. But let me tell you, Samson went to the enemy's territory and he's setting himself up. Sansón fue el que fue a Gaza, al territorio del enemigo, confiando en sus propias fuerzas, ¿no creen? Don't you think? See, you can play with fire. Uno puede jugar con el fuego, but ultimately, pero sin embargo, un día you're gonna get burned. Vamos a ser quemados. And sometimes when a person is successful to a certain degree, muchas veces cuando una persona tiene hasta cierto punto éxito and they're playing around with his or her passions y están jugando con sus pasiones, they think they can master the situation. Ellos piensan, yo tengo en control esta situación. And he thinks he's getting away with it. Y piensa que se la está saliendo con la suya, but ultimately it's going to catch up. Pero tenemos que creer que un día se va a llegar esa consecuencia. And it comes to pass then, let's go here with verse 4. What name do you see in verse 4? ¿Qué nombre ves en el versículo 4? Dalila. You know the name Delilah means to weaken or to impoverish. El nombre Dalila significa empobrecer, to weaken, o debilitar. So ya con ese nombre, with that name, más claro no canta un gallo, right? I mean, hello, what's your name? ¿Cómo te llamas? Impoverish. Te voy a empobrecer. Oh. And again, dice que se enamoró. ¿Era enamorado? ¿Era amor o era lujuria, hermanos? Was it love or was it lust? How can you fall in love with someone so quickly like that? De una mujer en el valle de Sorek, the valley of Sorek, que se llamaba Dalila. You know, Sorek was a border town. Sorek era frontera. And sometimes we want to go to the very edge, to the border. A veces queremos irnos hasta la orillita, ¿verdad? Ay. And we want to see how far we can go. Y queremos ver, hermanos, qué tanto yo puedo. And Samson went to the border. Fue a la frontera. No estoy en contra de las fronteras, vivimos en una frontera. Lo que estoy hablando es que se fue hasta donde podía. He went to the very edge and he finds this woman named Delilah. And we read this amazing story here, esta historia, that when the Philistines, versículo 5, vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podremos vencer para que lo atemos y lo dominemos y cada uno de nosotros te va a dar 1,100 ciclos de plata. Each one of us is going to give you 1,100 shekels of silver. But it says here, deceive him, lure him in, and find out the secret of his power. Ella tenía más amor a la plata que a él, ¿verdad? She loved silver more than him. And so
we see here, I think I have another picture, this enormous bribe to lure him in. Esta era, y es una historia que muchos conocemos, ¿verdad? De poder, encuentra el secreto de ella. So then she asks him, ella le pregunta 3 veces. Actually, en realidad 4 veces, pero la cuarta es cuando él da el secreto. She asks him 4 times. It's the 4th time that she asks the secret. La primera vez, usted lo puede encontrar en versículos 6 al 9. La primera vez Sansón le dice, Samson says, well, if you bind me with green vines, si me atan, dice ahí con cuerdas verdes, mimbres verdes, that have never been dried, que nunca habían sido, que no están secos. Then I'm going to be as weak as any other man. Voy a estar tan debilitado como cualquier hombre. Y luego Dalila va y lo ata con estos mimbres. And she goes and she binds him with these green vines. Y vemos aquí que por primera vez, for the first time, de 3, en el versículo 9, verse 9, Sansón, los filisteos contra ti. Porque no sé qué tan profundo está el sueño de este tipo, I don't know how deep his sleep is, but he didn't wake up. No despertó cuando ya lo está amarrando, pero despierta cuando dice, Sansón, los filisteos sobre ti. Samson, the Philistines are upon you. And then he jumps up y él brinca and he snaps off those threads like they were burned with fire. Dice ahí que se quita esas cuerdas como si estuvieran quemadas. And then he cracks the skulls of those Philistines. Dice, de allí ataca o se defienden contra los filisteos. Then in the second time, la segunda vez, verse 10 through 12, versículo 10 al 12. The second time, ella, aparte de todo eso, ella le llora, le dice, me has engañado, me has contado mentiras, you don't love me, you lied to me. Descúbreme pues cómo puedes tú ser atado. Tell me how you can be tied. Entonces él le dice, bueno, ok, miren, en el versículo 11, si me atan fuertemente con cuerdas nuevas. So he says, well, you know what, if you bind me with new ropes, I'll be weak just like any other man. Seré débil como cualquier uno de los hombres. Pues ahí está Dalila, la que empobrece, la que lo hace débil. The one who weakens and impoverishes, ahí lo está atando con cuerdas nuevas. She lures him to sleep, lo duerme y luego lo ata, and then she binds him. Y vemos en el 12, una vez más, segunda vez, second time, verse 12. Sansón, los filisteos sobre ti. Samson, she tells him, the Philistines are upon you. Y los espías estaban en el aposento, mas él rompió los brazos con sus brazos como un hilo. And he tears them just like if it was any thread. Es la segunda vez, it's the second time. And then she tells him, le dice, oh, you lied to me again. Me volviste a mentir, dice ella, ¿verdad? En el versículo 15, yo te amo, como tu corazón no está conmigo. Todo eso que la mujer puede hacer. She says all those little things, sweet nothings that girls can do. En la tercera mentira, the third one is in verse 13 through 15, 13 al 15. And come on, tell me, dime cómo. Y él le dice, pues si tejieres 7 quejadas de mi cabeza con la tela y los aseguras. He says, well, if you braid my hair in 7 braids, then I'm going to be weak just like any other man. Entonces voy a ser débil como cualquier hombre. And once again, una vez más, ella le está sobando, le hace piojito, sea lo que sea, right? And he goes back to sleep. Then we see in verse 16, versículo 16. El 14. Sansón, los filisteos sobre ti. Sí. Samson, the Philistines are upon you. Versículo 16, verse 16. Y aconteció que presionándole ella, ¿cuántos días? Cada día, right? Every single time, con sus palabras. Su alma de Sansón fue reducida a mortal angustia. I just think this verse is so funny. He was just sick to death.
of her nagging. Ella estaba muele y muele y muele cada vez. Y al fin, en el cuarta ocasión, the fourth occasion, él le descubre todo su corazón. Verso 17. He tells her everything. Y le dice que nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. See, I'm a Nazarite, dedicated to God from my mother's womb. Si fuere rapado, mi fuerza será apartada de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. If my head were shaved, my strength would leave me and I would become as weak as any other man. Ve conmigo a Números capítulo 6. If you go with me to Numbers chapter 6, we can see a little bit about this whole Nazarite vow. Podemos ver un poquito de este voto nazareo. Y antes de leer, before we start reading, let me give this thought. Déjame doy este pensamiento. By this point, you might be saying, good grief, Samson. You just keep playing with fire. ¿Cuántos de ustedes hasta este punto, por favor, Sansón, estás jugando con fuego? And he was giving her hints. Él estaba dando pistas. And he wasn't revealing the truth. No le estaba revelando la verdad. First with green vines, primero con los mimbres. Then with new rope, entonces el lazo nuevo. Then if you braid my hair. Pero entonces empieza a acercarse ¿a qué, hermanos? Al cabello. Si me haces unas trenzas. Right? And then he finally reveals the truth the fourth time. La cuarta vez revela la razón. So he's always compromising and he's in a dangerous situation. Se pone en una situación peligrosa. Because when she says, what's the secret to your strength? Cuando ella le pregunta, ¿qué es el secreto de tu fortaleza, de tu fuerza? He should have said, it's none of your business. I'm never going to talk about it. Él hubiera dicho, pues, eso no es nada, te interesa, yo nunca te voy a decir. ¿Verdad que sí, hermanos? But he's playing games. Pero él empieza a jugar juegos. He thinks he's clever. Él piensa que él es astuto. And he's getting closer to the truth and he's wearing down. Él se acerca a la verdad y ¿saben qué, hermanos? Se está debilitando. Justo el nombre de Dalila. It's like her names. He's talking about his hair now. Ahora empieza a hablar de su cabello. And there's times where people have made a special commitment with God. Hay momentos que la persona hace un compromiso especial con Dios. Maybe in a retreat, maybe en un retiro, in a camp, en un campamento. There was a time that you said, God, you spoke to my heart. Hubo un tiempo que tú puedes decir, Dios habló a mi corazón and I'm different, soy diferente. I'm really going to live for God now. Ahora sí voy a vivir por Dios. And then the phone rings y luego suena el teléfono. Ring. Uno de los compañeros, some of the friends, hey, come on over to the party. It's going to be good. We're going to buy a keg. Ándale, vente a la fiesta. Va a estar suave. Vamos a tener ahí mucha cerveza. And a lot of the times, instead of saying no, I have decided to follow Jesus. Y a veces en lugar de decir, ¿sabes qué? No, yo he decidido seguir a Cristo. I don't touch dead things anymore. Ya no toco cosas muertas. I don't drink the wine. Ya no tomo del vino. I'm different now. Soy diferente ahora. We might give him an excuse. Quizá le damos una excusa y decimos, oh, you know what? I have something going on this weekend. Es que estoy ocupado este fin de semana. Y las amistades, okay, gracias, click. And the friendships go, okay, thanks, click. Pero ¿qué sucede la siguiente fin de semana? Then what happens the next weekend? Otra excusa, another excuse, le vamos a hablar, we're going to call them. But if you say, ¿sabes qué? Yo ya no hago eso. Yo ya dejé de hacer esas cosas porque ahora pertenezco a Dios. I don't do those things anymore because I belong to God. They're never going to call you back. Ya no te van a hablar. And so they're not going to say, come over, if you are truthful with them and you don't play games. Si somos verdaderos y no jugamos juegos, they're not going to call us, no nos van a llamar. So let's look at this Nazarite vow. Vamos a ver a este pacto nazareo en Números capítulo 6, in Numbers chapter 6. And it was for a certain time, era por cierto tiempo, just like a vow, era solamente una promesa, but his parents decided to do it for the rest of his life. Sus padres lo hicieron por toda su vida. And in verse 3, verso 3, era la primera prueba de este voto. Was the first
I guess the first outward exterior thing with this vow. Must abstain from wine. Debería de abstenerse de vino, de sidra, no vinagre, not even vinegar. Es más, ni comas uvas, ni pasas. Don't even eat grapes. Don't even eat raisins. Nada que se parezca al vino. Nothing that is close to the wine. I had this funny conversation with this lady that I met. Tuve una conversación muy curiosa con una persona que conocí que she is a director of children's ministry in Southern California. Ella es la directora del Ministerio de Niños en Sur de California. And she says, you should come visit me, deberías visitarme. And we'll go see Napa Valley. Y vamos a ver el Valle de Napa. Y yo dije, pues, bueno, Napa. Que no venden ahí vino, don't they sell wine? Well, yeah, but you know what, you can taste it, lo puedes probar, pero luego lo escupes, then you spit it out. Y así no tomaste, you didn't drink. And I'm like, what? Yo me quedé, ¿qué? Pero hay personas, hermanos, que quieren irse hasta ¿qué? Hasta la orilla. Taste it, just don't drink it. Dice la Biblia que no tomes. Just move it around your mouth. And I'm like, you're crazy, como Nacho. Estás loca. No sabía, no sé todavía si era, yo creo decir que era un chiste, right? She was just pulling her prank. Pero hay personas, ni las uvas, ni las pasas. Next thing, vamos ahora al versículo 5. What was the next visual? ¿Qué era la siguiente cosa? No razor may be used on their head. No pasaría navaja sobre su cabeza. Because they had to show they were different. Con el pelo largo, tenían que mostrar, soy diferente. ¿Se acuerdan Juan el Bautista? Remember John the Baptist? ¿Con qué se vestía? What would he dress up with? Pieles de animal, right? With animal skin. Different, weird, diferente, raro. Sí, qué bueno, good. I'm different, soy diferente. Y quiero que todos lo vean y me confundan. I want people to know, don't even confuse me. So el pelo largo era para mostrar una diferencia exterior. It was to show that I'm different in my exterior. Y luego la tercera cosa está en el verso 6. Verse 6. They must not go near a dead body. No acercará a nada muerto. I don't want anything to do with things that are dead. No quiero nada que ver con lo que está muerto. So if I don't hang out with you, I'm just kidding. Si no me junto contigo, dile a tus amistades. Es que I don't hang out with dead stuff. No me junto con cosa muerta. I don't touch things that don't have the life of Christ in it. Yo no me acerco a las cosas que no tienen la vida de Cristo en ello. Hermana, tenemos que amar al mundo así para hablarles de Cristo. But those were the three conditions. Esas eran las tres condiciones. Now we go back to Samson. Regresemos a Sansón. And he starts telling her the reason why, and we stopped in verse 17, paramos en el versículo 17 del capítulo 16. He starts telling her why he had never cut his hair. Le empieza a decir por qué él nunca había tocado navaja sobre su cabello. Verso 18, verse 18. Viendo Dalila que él había descubierto con todo su corazón. Sí, she had an intuition. Women and their intuition. ¿Cuántos saben que la mujer tenemos ese sentir? Este me está diciendo la verdad. This is true. Cuidado, hermanos, we know. Conocemos. This is true. Esto es verdad. ¿Qué hace? What does she do? Lo entrega. She betrays him. Llama a los principales filisteos y dice, ahora sí, me ha descubierto todo su corazón. Verse 18, it says, now he has told me everything. Y le dan su dinero, they give her the money. Ella hizo una vez más que se durmiese. She made sure that he was asleep on her lap. Y esta vez ella no se lo cortó, mandó a traer un barbero. She called for a barber and they started cutting those braids, his hair. Empiezan a cortarle su cabello. Y su fuerza se apartó, hermanos, de él. And his strength left him.
when you come to the end of the time of the consecration, cuando llegaba el nazareo al final de su consagración, se podía rapar su cabello, pero írselo a llevar delante del Señor como una ofrenda. When the Nazarite finished their vow, they could shave their hair and take their locks to the altar as an offering for the Lord. It was his vow, era su voto. Now, his was not a separation for a period of time, I say again. Una vez más les digo, esto no era un voto de cierto tiempo. This was supposed to be a lifelong commitment. Debería de haber sido un compromiso por toda la vida. That his life was separated for God. Que su vida era separado por Dios. A lifelong consecration. Una consagración de toda una vida. When you and I gave our lives to Christ, cuando usted y yo nos entregamos a Cristo, no es por un ratito nada más, mis hermanos. It's not just for a little bit of time. We literally made a commitment to Christ. Hicimos un compromiso con Cristo. El resto de mi vida yo me la entrego a ti. I will give you my life for the rest of my life. And that's the secret to our strength spiritually. Y ese también es el secreto de nuestra fuerza espiritual, es que somos separados para el servicio de Dios. Is that we're separated for the things of God. And so what happens here, he tells her about this Nazarite vow. Le dice de este voto and everything that was in his heart y todo lo que estaba en su corazón. Con razón le dice Pablo a Timoteo. No wonder that Paul tells Timothy, flee from youthful lust. Huye de las pasiones juveniles. So one of the saddest verses to me in the Bible is verse 20. Uno de los versículos más tristes para mí es en el versículo 20. Vamos a leerlo en voz alta en español. 16:20. 16:20. Wait. Y le dijo, no, esa no era, fíjese. Where is it that it says that he no sabía que se había apartado del espíritu? Sí, el 20. Ok, listos. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. The second part of verse 20. He did not know that the Lord had left him. He was confident on his victories of the past. Él estaba confiado de sus victorias del pasado. And he didn't realize the Lord wasn't with him anymore. Y no realizaba que el Señor ya no estaba como con él. Let me tell you something tonight. Déjame te digo algo en esta noche. It's the Lord will be with you while you are with him. El Señor permanecerá contigo, conmigo, mientras nosotros permanecemos con él. But if you forsake him, si tú y yo lo abandonamos, he will forsake us. Él nos abandonará a nosotros. Because the Lord was merciful and was with Samson. Dios fue misericordioso y estuvo con Sansón as long as he kept that vow. Mientras él guardaba ese voto, he had already broken 2. Ya había quebrado 2, porque se acuerdan que entró en el cadáver de ese león que él mató. He touched that cadaver of that lion he killed. He went through the vines to find those foxes. Él fue por las viñas para buscar esas zorras. Y la tercera fue la vencida, the third one. He broke his vow. Él quebró su compromiso. And the Lord didn't desert him until he deserted the Lord. Y el Señor no lo dejó hasta que él dejó al Señor. He broke the vow. Sansón quebró el voto. And he had strayed so far. Y se había alejado tanto, hermanos. He didn't even know, que no sabía que el Señor se había apartado de él. That the Lord had departed from him. And let's see right here. So versículo 21, verse 21. Los filisteos le echaron mano y ¿qué le hicieron? Le sacaron los ojos. Lo llevaron a Gaza y lo ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Diga conmigo, ciego, atado y molido. Say with me, blind, binded, and grinded.
Blinded, binded, and grinded. Sí. Porque esos son los tres efectos del pecado. Those are three effects of sin. En primer lugar, the first thing that sin will do is that it's going to blind you. Es que el pecado ciega. El pecado no deja ver lo que el pecado no te deja ver lo que la realidad es. We deceive ourselves. Nos engañamos a nosotros mismos. And the Lord departed from him. El Señor se apartó de él, but he was too blind to see it, his own spiritual state. Fue tan ciego que no miró su estado espiritual. The second thing that sin does, lo segundo que el pecado hace es que lo ata. It binds us. Nos ata, it binds us, and we think that what we're doing is fun and we get kicks out of it, y lo que estamos haciendo me estoy divirtiendo y estoy sacando mucha diversión y mucha emoción, pero después nos encontramos atados. Then we find ourselves bound by that lust, por esa lujuria, for that sin, that addiction. Nos hacemos adictos y ese pecado que no podemos soltar. Then we can't let it go. Y la tercera cosa, and the third thing here in verse 21, versículo 31 es molido, grinded. Ahora, lo ponen, lo atan y lo amarran que dé vueltas y vueltas y vueltas en un molino. It's like a millstone. Y las mujeres venían y echaban ahí los granos de elote. They would come and bring the corn kernels, y con el molino, ahí estaba. ¿Y qué animal usaban para mover el molino? What animal did they use? ¿Un buey, an ox, or a mule? ¿O un asno? Vueltas y vueltas y vueltas y ninguna otra cosa. Without any other things. So once they gouge his eyes out, they put him to walk around and around and around. Lo ponen a que camine de vueltas y vueltas y vueltas. And can I tell you tonight, te puedo decir en esta noche que cuando el pecado parece estar atractivo, that sin begins in a very attractive way, and then you get sick and tired of it. Después uno se cansa, se aburre, le da asco. Because there's no life in it. No hay vida. It's going in circles and circles and circles, da vueltas y vueltas y vueltas, y la vida de esa persona empieza a estar miserable. Then life becomes miserable, hopeless, sin esperanza. ¿Qué esperanza tenía Sansón en esa ocasión? I think I have a picture mío. What hope did Samson have at that occasion? Vueltas y vueltas y vueltas, ciego y débil. Going around in circles and circles, blind and weak, y atado and bound. Oh, but he was having thrills with his unbridled lust. Él estaba teniendo mucha diversión con esa lujuria desenfrenada que tenía, until it caught him, hasta que lo agarró. Pero una vez más, Dios es misericordioso. Sí, once again, like, God is merciful. Termino, versículo 23 en adelante, verse 23 and on. You can leave it there to me on the next picture. Samson, I think, was the most mediocre person in the Bible. Fue un hombre muy mediocre. He could have been one of the great ones. Sansón, yo creo, pudiera haber sido uno de los libertadores más grandes. But he never reached his potential because he was playing with the lust of his flesh. Nunca llegó a su potencial porque él estaba jugando con su lujuria, con el deseo de su carne. He could have been as great a deliverer as David and Samuel. Pudiera haber sido uno de los jueces más grandes como David y Sansón, one of the most marvelous deliverers of Israel, uno de los libertadores más grandes de Israel, pero nunca pudo tener conquista sobre sus propias pasiones. He was never able to conquer his own passions. So verse 23 and on, versículo 23 en adelante, we see how God, even though we fail him, como Dios, aunque lo hemos fallado, and we find ourselves trapped, y nos encontramos atrapados, he always hears us. He's so gracious. Está lleno de gracia el Señor. So I think that in this boring job of going around the millstone, en este trabajo aburrido de estar con el molino, he starts thinking, empieza a pensar, I shouldn't have, no hubiera. Why did I? ¿Por qué hice?
if only I had done this, si solamente hubiera, if I hadn't done, if I should have, ¿verdad? Y empieza como a pensar, a reflejar. And scripture says, nos dice la palabra que su pelo empezó a crecer, that his hair begins to grow. And one time, everybody gathers in a banquet, todos se juntan en un banquete to pay homage, the next picture, mijo, a darle homenaje a su rey Dagón, to their king, to their god Dagon. Y están, dice la Biblia, 300,000 Philistines are in that palace, en ese palacio, 300,000. And in this gala party, somebody thinks of the bright idea, alguien piensa en la idea, let's bring Samson, vamos a traernos a Sansón, and then let's trip him, le ponemos una zancadilla ahí, y se va a caer, and he's gonna fall, we're all gonna laugh, todos nos vamos a reír, and they go and they bring him, van y lo traen. And so, the second prayer that I hear recorded in Samson, la segunda oración que yo veo que está aquí grabada, es cuando él le dice al Señor, he prays to the Lord in verse 28, verso 28, Señor, ayúdame una vez más, Espíritu Santo, help me one more time. So he tells his young man, le dice a este muchacho, ponme los pilares que son fundamento. Imagine, he's blind, no tiene ojos, no sabe ni a dónde va, he doesn't even know. He's trusting this young man, está confiando en este joven de ponerlo junto a estos pilares, que es la fundamento o el cimiento que detiene todo el palacio, that are the cornerstone of this palace. Y lo pone en esos pilares, he puts in between those two pillars. And as David prayed in Psalm 51, así como oró David, hermanos, en el Salmo 51, regresa tu Espíritu Santo a mí, right? Let me, Holy Spirit, come back to me. Déjame sentir tu presencia una vez más. Let me feel your presence once again. He tells his boy, take me over. Le dice a este muchacho, llévame allí. And then scripture tells us that he prays to the Lord, verse 28. Le habla al Señor, versículo 28. Entonces en el 29 dice que asió las dos columnas en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre de ella, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre otra. Y Sansón dijo, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y se cayó la casa sobre todos, hermanos. Todos murieron, pero también incluyéndolo a él. He also died that day. What a wasted potential in this story. Qué potencial tan nunca llegó a su potencial en esta historia. He could have done so much for God. Hubiera podido hacer tanto por Dios. So, what I want to tell you and me tonight, lo que quisiera decirnos a nosotros, as you close your Bibles and close your eyes, cierra tu Biblia y cierra tus ojos.